Para el día de hoy estaré hablando del Salmo número 1, el Salmo número 1, y he titulado esta predicación, Dos maneras de vivir. Dos maneras de vivir. El libro de Salmos, o el compendio de Salmo, era el himnario judío. Es un compendio de diferentes escritos por muchos autores que hablaban de diferentes emociones. La mayoría escrito por David, no solamente por él, pero que nos ayudan a entender las emociones de estos hermanos en diferentes situaciones. Odio, temor, ansiedad, alegría, seguridad. Es un libro ideal para aconsejar, ayuda mucho en el tema de la consejería y ayuda también en el tema de preparar los cánticos, porque habla del corazón de personas que dependen sola y absolutamente del Señor. No podemos acercarnos al libro de Salmos sin ver cómo David, el autor de la mayoría de los salmos, sobre 75 de ellos, expresa y abre su corazón delante del Señor. Lo vemos en alegría, lo vemos en gemir, lo vemos en dolor, pero lo vemos completamente revelando su corazón al Señor, entendiendo que solamente mediante el Señor puede acercarse de manera que el Señor lo pueda escuchar. El Salmo 1 pudiera ser la entrada, como lo es, a este gran himnario, a este gran cancionero. En el Salmo 1 pudiéramos ver la totalidad, o pudiera ser de cierta manera como un resumen de todos los salmos. Por eso le titulamos Dos maneras de vivir. Dos maneras de vivir. Es una manera diferente de verlo. Entrando al Salmo, el Salmo 1 nos presenta solo dos alternativas, solo dos posiciones. Solo dos personas. Y queremos trabajar en esto entendiendo cómo el salmista presenta estas dos personas o estas dos posiciones. Quisiera leer, para comenzar, en la versión de la Biblia de las Américas, el Salmo número 1. Acompáñenme, si es tan amable, Salmo número 1. Dice así la palabra del Dios Trino. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es esta felicidad o esta bienaventuranza que menciona el salmista aquí? Había un filósofo inglés, se llamaba John Locke. En su libro y en algunos de sus tratados, decía que la búsqueda de la felicidad era necesaria. Dice, la búsqueda de la felicidad es el fundamento de la libertad. Por lo tanto, como la más alta perfección de la naturaleza intelectual reside en una búsqueda cuidadosa y constante de la felicidad verdadera y sólida. La búsqueda de la felicidad es tan central para los impulsos humanos que incluso se escribió en la constitución de una nación, esta nación, como uno de los objetivos de los ciudadanos. Es una de las cosas que se discuten en cualquier buen curso de filosofía para principiantes en la universidad. Pero Locke no se detiene ahí. De hecho, señala que hay un miedo que todos tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Es el miedo a la muerte.
tenemos la sensación de que si la muerte es el final, entonces todo lo que hagamos habrá sido en vano. Pero si la muerte no es el final, si hay esperanza para una vida después de la muerte, entonces eso lo cambia todo. Si continuamos existiendo después de morir, entonces debemos actuar de tal manera que nos produzca una felicidad continua en la otra vida. Decía John Locke de manera coloquial, si vamos a apostar sobre nuestras vidas, apostémosle al caballo del cristianismo, pues podría producir buenos resultados en la vida después de la muerte. Probablemente Locke era un moralista. Él no habla del Señor, él habla del cristianismo y dice que sería bueno para tu felicidad que vivieras de manera piadosa y prudente, pero no habla de una confianza en un Dios que transforma el corazón del hombre. Él era un moralista. En la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson, uno de los padres de la independencia y que escribió el libro de la Declaración de la Independencia, 1776, él toma esta frase de John Locke y la pone en la declaración. Usted ha oído esto antes, probablemente lo ha oído en inglés. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bienaventurado, bendecido, feliz. Fíjate que es algo también que se menciona a menudo en el libro de los Salmos y en otras partes también en el Antiguo Testamento. La palabra griega es la palabra esher, que es traducida como feliz. También se puede traducir como bendecido. Estos dos estados felices de los seres humanos están íntimamente entrelazados. A veces son imposibles de diferenciar. En algunos pasajes bíblicos, por definición, el Señor bendice a la persona feliz y la persona bendecida por el Señor es feliz. El sustantivo proviene de la palabra o raíz original sher, que significa ir derecho o avanzar. Por lo tanto, la bienaventuranza y la felicidad de la persona de Dios es aquella que avanza en entendimiento y en los caminos de Dios sin volverse a la derecha o a la izquierda. El libro de los Salmos señala muchas razones por las que el hombre es bienaventurado. Dice, es realmente bendecido y feliz. La felicidad pertenece, dice el autor, a aquellos que se refugian en el Señor. Salmo 2:12. La felicidad permanece a aquellos cuyos pecados son perdonados. Salmo 32:1. Aquellos que viven en una nación cuyo Dios es el Dios de esa nación. Salmo 33:12. La felicidad también está en tener padres justos. Salmo 37:25 al 26. En tener consideración por los pobres. Salmo 41:1. En tener un rey sabio como su gobernante. Salmo 84:4. En confiar en el Señor. Salmo 84:12. Y en temer al Señor. Salmo 112:1. En todas estas maneras, el autor habla de una especie de felicidad y paz que se consigue a través de una confianza sola y plena, absoluta en el Señor. Hoy estaré tratando con 5 maneras de ver esta felicidad, cómo podemos ver este Salmo 1 en su totalidad. 5 temas, 5 subtemas. El primero será el enemigo de la felicidad. El segundo, la fuente de la felicidad. El tercero, el resultado de la felicidad. El cuarto, la felicidad pasajera. Y el quinto, la felicidad evaluada. El enemigo de la felicidad. Versículo 1, Salmo 1.
cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Muchas veces entendemos algunas cosas primeramente explicando lo que no es. Tenemos que tener claro lo que no es para que cuando expliquemos lo que es haga sentido. Dice, el hombre que no se detiene, el hombre que no anda y el hombre que no se sienta en la silla de escarnecedores. Que no recibe el consejo, dice, en la silla del consejo de los impíos. Nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son tus consejeros? ¿A quiénes prestas oído cuando quieres tomar una decisión? ¿A quién vas cuando quieres tomar una decisión? ¿Caminas al consejo de los escarnecedores? Isaías 9:6 habla de dónde está nuestro mejor consejero, porque describe a Cristo nuestro Salvador. Dice, y se le llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso. Los no creyentes pueden decir, y lamentablemente algunos creyentes también, los cristianos tienen buenos consejos sobre la crianza de niños y matrimonio, pero en términos de negocio no saben mucho. No saben mucho. Ahí necesito consejeros aunque no sean cristianos. Esto es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. ¿De dónde recibes tu consejo? Dice el autor de este salmo, que probablemente era David, dice, es feliz, hay felicidad en el hombre que no hace estas cosas. Y menciona 3 cosas. Dice, el que no anda, el que no se detiene y en el que no se sienta. Podemos ver una progresión descendente. Primero pasó andando por el consejo de los escarnecedores, luego se detuvo a escucharlo y finalmente se sienta con ellos. Mis amados, nadie cae en el camino de escarnecedores en una vida de pecado de una manera instantánea y de una sola vez. Son progresos descendientes. Progresos descendentes. En la medida que usted se va alejando de la palabra de Dios, del consejo bíblico, de la comunión de los santos, usted empieza ese proceso. Yo podría decir con cierta certeza que puede haber esa gente aquí hoy en día, quien se ha alejado del consejo y ya está caminando en este camino, probablemente se ha detenido y sería terrible que usted esté sentado en el consejo de los escarnecedores. Nadie cae en este tipo de vida de la noche a la mañana. Nuevamente usted prestó oído, su corazón le gustó eso. Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando uno cae, cuando uno es llevado y seducido por su propia pasión. Empezaste a escuchar algo que te gustó y el Espíritu Santo te dio una seña y te dijo, hay algo malo, pero tú decidiste obviarla. Decidiste obviarla. En la medida que abandonamos los medios de gracia, nuestras disciplinas espirituales, este es el resultado inevitable. Howard Hendricks era un autor o un profesor en el Seminario Teológico de Dallas. Decía que la Biblia te apartará del pecado, pero el pecado te apartará de la Biblia. Hablábamos hoy en la clase sobre Gálatas, sobre la lucha de la carne y la carne y el espíritu. Y Pablo decía, y estos se oponen entre sí. Tenemos una lucha, pero esa lucha tiene que ser expuesta y traída delante del Señor. Pecado sin confesar. Tiene algo contra su hermano, tiene que ser resuelto. Tiene que ser resuelto. Porque cuando usted no resuelve estos problemas, usted está caminando y se está acercando y se está exponiendo al consejo de los escarnecedores. Hay riesgo en esto. Usted puede perder la alegría, la bendición, la paz que el Señor provee. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la silla de escarnecedores? ¿Quiénes son los escarnecedores? A veces vemos este salmo y pensamos que los escarnecedores
Son aquellos ateos que los vemos en las noticias y los vemos insultando al evangelio, mofándose de nosotros, haciendo burla de los cristianos. Vemos como esos ateos famosos, decimos, esos son los escarnecedores. O el bandido del barrio y decimos, esos son los escarnecedores. ¿Quiénes son? Mis hermanos, todo el que no tiene a Cristo como Señor es escarnecedor. O sea que en otras palabras, yo no dudo que en una congregación de este tamaño hayan escarnecedores. Gente que no ha puesto su confianza en Cristo como Señor. Usted y yo éramos esos escarnecedores hasta que fuimos rescatados. Éramos escarnecedores. Estos escarnecedores dice, bienaventurado el que no anda en el consejo de los impíos, el que no vive esta vida. ¿Cómo llega uno a esta vida? ¿Cómo uno llega a este proceso de andar, de detenerse y de sentarse? El dejar de congregarnos. El congregarte, lo que está sucediendo hoy día, fortalece tu vida espiritual. Exponerte a la palabra, las clases, la comunión con los santos. Esto es de gran importancia. No en balde lo dijo el autor de los Hebreos. Hebreos 10, 23 al 25, vaya conmigo, vayamos a leer ese pasaje que es un buen pasaje a tener. Hebreos 10, 23 al 25. Dice así: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mi amado, la reunión, la congregación de los santos es esencial para tu vida espiritual. Es esencial para tu vida espiritual. Por eso cuando hubo el tema del COVID, que no se congreguen, que véanlo por YouTube, tuvimos que por algún tiempo algunos de nosotros hacer eso. Pero usted y yo sabemos que no era lo mismo. No era lo mismo reunirse con su hermano, abrazar a su hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Esa confrontación a veces breve, muchas veces un poquito superficial, pero era mejor que verlo, estar en tu mundo solo en tu casa viendo esto por televisión o viéndolo en cualquier sistema de tecnología. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esta parte yo siempre enfatizo, usted tiene que tener cuidado, debe tener cuidado viviendo en la Florida Central, porque la Florida Central es la ciudad de Disney supuestamente, y los parques, y la gente viene a entretenerse a Disney, su familia y la mía viene a entretenerse a Disney, y va a pretender que usted lo acompañe el domingo. ¿Ir con ellos un domingo es pecado? Claro que no. Pero todo proceso descendiente empezó un día y de una manera. Empezó a sentirse cómodo dejar de asistir a la iglesia. Dejar de asistir a la iglesia. Sigue diciendo el autor del Salmo 1. Volvamos al Salmo 1. Versículo 2. Dice, no se sienta, no se detiene, o sea, no anda, no se detiene y no se sienta. Hay que ver en qué etapa usted podría estar, y esperemos que en ninguna. Dice, sino que, versículo 2, en la ley de Jehová o en la ley del Señor está su deleite. En su deleite y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su deleite. Es una pregunta obligada. ¿Dónde está tu deleite? ¿En qué es lo que meditas? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué te provoca ansiedad? ¿Qué te provoca deseos? ¿Qué te provoca alegría? ¿Dónde está tu deleite? Es una pregunta que debes contestarte. Pero lo interesante es cómo él cambia, el autor de Salmos, cómo cambia diciendo, no hagas esto si no haz esto.
no hagas esto, no andes, no camines, no andes, no te detengas, si no haces esto. En la ley de Jehová medita. La vida cristiana no es solamente no hacer lo incorrecto. No es solamente no hacer lo incorrecto. Es reemplazar lo incorrecto, lo pecaminoso, con lo virtuoso, con lo piadoso. No solamente, ya no ando en este camino, ahora medito en la ley del Señor. Ya yo no hago esto, ahora hago esto. Ya yo no miento, pero tampoco digo la verdad cuando tengo la oportunidad. Ya yo no hablo malo, yo no hablo palabras soeces, no hablo vulgar, pero tampoco hablo bueno cuando tengo una oportunidad de edificar y exhortar o exhortar a mi hermano o agradar a mi esposa con mis palabras. Ya yo no robo, pero tampoco trabajo. Ahora soy un vago que depende del gobierno. La vida cristiana o su evidencia no es dejar de hacer lo malo, el pecado, sino reemplazarlo con lo bueno y lo piadoso. Es el purón, el purova. Había una película que decía, tienes que quitarte el vestido y vestirte del nuevo hombre. Vaya conmigo a Efesios 4, 22 en adelante, para que vea esto que le estoy explicando. El hombre que ya no camina en la ley de Jehová tiene que hacer algo. El hombre que no camina en el camino de los escarnecedores que ama la ley de Jehová, es algo que tiene que hacer. Efesios 4, empezamos en el 22. Voy a leerlo, voy a saltar algunas partes por razones de tiempo. Dice el 22. Dice, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe y que sea renovado en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, el 22 dice que os despojéis del viejo hombre, y el 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre. Seguimos el 25, dice, dejando la falsedad, 25, cada uno hablad verdad. No solamente dejas de mentir, sino que ahora dices la verdad. El 28 dice, el que roba, no robe más. ¿Y lo deja ahí? No, dice, sino que más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Suficiente, no voy a hablar malo. No, sino que solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Ha visto usted este proceso en su vida? De dejar de hacer lo que acostumbraba a hacer antes, pero ahora hace el otro lado, bendice con su palabra, con sus acciones. ¿Usted quiere ver frutos? Aquí los tiene. Pregúntele a su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Te acuerdas, papi? ¿Te acuerdas cómo yo era y cómo yo soy ahora? No porque tenemos salvación por obras, pero hay una evidencia del proceso de santificación que produce algo. Yo dejé de hacer algo y ahora voy al otro extremo a glorificar a Dios como me conduzco. Él está hablando el salmista y dice, el hombre que no hace estas cosas, sino que hace otra cosa. En la ley de Jehová está su delicia, y volvamos al Salmo 1, y en ella medita de día y de noche. En ella medita de día y de noche. Él habla de este meditar, es un proceso de santificación. El autor, un autor inglés, Thomas Chalmers, él escribió un libro, un tratado que se llama El poder expulsivo de una nueva afección. El poder expulsivo de una nueva afección. Se supone y se va a ver
que si el Espíritu Santo tomó control de su vida, si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo toma control de su vida y saca todo lo que era pecaminoso. Las cosas que a usted le gustaba hacer antes, que traían deshonra al nombre del Señor, el poder del Espíritu Santo del nuevo nacimiento produce el sacar esto. Y Chalmers lo describe muy bien en su tratado, cómo este cambio en el hombre, cómo el Espíritu Santo saca de nosotros, y usted lo experimenta de diferentes maneras y en diferentes procesos y en diferentes niveles, pero va cambiando su vida. Dice el versículo 2, sino que la ley del Señor está su deleite y en ella medita de día y de noche. La palabra meditar, la palabra hebrea es la palabra haga, y esa palabra es muy, muy particular. Esa palabra significa, es como un gruñido, como un quejido, como un rumiando. Cuando él dice medita, es como ustedes, y espero que este sonido en este momento, usted que está a punto de irse a almorzar, no le afecte, pero es cuando usted está comiendo algo, wow, usted está comiendo, usted está haciendo sonidos mientras come y dice, wow, qué rico está esto. Porque usted está saboreando, como quizás el animal rumia usted está saboreando eso. Y la palabra haga habla de un sonido, de un gemido, de un gruñido. El león que está buscando su presa, está como que rumiando, está buscando llegar donde su presa y se la está saboreando antes de atacarla. Y usted está saboreando y dice, y en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita. No es leer la palabra por leerla por encima, es ese gozo, ese disfrute que hay en rumiar, en disfrutar la palabra del Señor, tomar un verso y pensarlo y meditarlo y pensarlo y meditarlo. Señor, háblame, revélame, ¿qué me quieres decir por medio de este texto? Háblame, confróntame, ayúdame, revela a mí mi pecado. Salmo 119, vaya conmigo al Salmo 119. En la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Salmo 119 del 1 al 3. Nuevamente, la alegría y la bienaventuranza, indistintivamente esta misma palabra. Cuán bienaventurados, cuán felices o cuán dichosos son los de camino perfecto. ¿Quiénes son los de camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor. Versículo 2. Cuán bienaventurados, cuán felices, cuán dichosos son los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. El 3. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. En la medida que tú te mantienes en la palabra del Señor, Él revela a tu corazón y te puedes dar cuenta cuando hay algo, una iniquidad a punto de suceder. El salmista dice, no, el proverbista dice, el entendido ve el mal y ¿qué hace? Se aparta, mas los simples continúan y caen. Muchas cosas que caíste en el pasado y que probablemente tuviste problema ahora, fueron actos de necedad. En muchos casos eras simple, ya no eres un simple, si has nacido de nuevo, tiene que haber un proceso de crecimiento. El entendido vio el mal, lo ve a la distancia y dice, oh, el Espíritu Santo hay una revelación de que discernimiento, aquí hay algo que no me conviene, aquí hay algo que no me conviene. Nadie cristiano cae en un pecado sin que el Espíritu Santo no te envíe una señal. No está bien, 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 no está bien. Y tú lo ignoraste, y tú lo ignoraste, y tú lo ignoraste. No está bien. 119:9. A ustedes los jóvenes que están entre nosotros, que quieren guardar su camino puro o que deben hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? 119:9. ¿Guardando qué? Tu palabra. El 11, en mi corazón, qué belleza de texto, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Le he puesto en mi corazón, me habla clara la palabra. Tu palabra es lumbrera mi camino. Yo voy en un camino que es camino de muerte y la palabra me alumbra y dice, peligro, peligro, peligro. Hay evidencia para no pecar contra ti.
La mente del hombre que está llena de la palabra de Dios no tiene espacio para meditar en cosas vanas, cosas pecaminosas que nada edifican. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. El salmista sigue hablando. Ahora habla Pablo hablando a los Corintios. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué hacen esas armas? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué hace? Poniendo todo pensamiento como en cautiverio a la obediencia de Cristo. En la medida que te mantienes alimentando, rumiando, creciendo en la palabra, tus armas espirituales que no son carnales ya te revelan de que hay alguien que se está levantando contra la autoridad de Cristo en tu vida. El enemigo va a atacarte toda la vida, toda la vida. Te va a dar la oportunidad te va a pretender que dudes lo que estás creyendo, de que hay una manera mejor, de que eso no es tan pecado como lo ven estos bautistas reformados. Ustedes son un poquito radicales, eso no es tan pecado, no lo veas así. El enemigo va a pensar que poco a poco vayas cediendo, que no solamente que empieces a caminar, sino que te detengas, sino que te sientes en la silla de los escarnecedores para luego acusarte, porque él es el gran acusador. Él es el gran acusador. Eso es importante, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. No puedes poner los pensamientos en cautiverios si tu mente no está llena de la palabra. Eres tú preso de esos pensamientos, eres tú objeto de esos pensamientos, eres tú manipulado por esos pensamientos, eres tú llevado por esos pensamientos, llevado por todo viento de doctrina. Meditar en la palabra. El resultado de la felicidad. Versículo 3, Salmo 1. El resultado de la felicidad. Dice, voy a leer completo para mantener el contexto. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y ahora vamos al versículo 3. Será este hombre como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. ¿Cuál es el resultado? Es el árbol plantado junto a corrientes de agua. Y tiene que ver lo que estaría viendo el salmista en ese momento. El terreno árido de Israel, en su mayoría, mucho desierto. Es un terreno que generalmente es árido. El de usted ver un árbol con las hojas bien verdes es una evidencia de salud. Está diciendo el cristiano es así. El hombre o la mujer que se deleite en la ley de Dios es ese árbol. Usted es la persona de hojas verdes y frutos en un mundo caído y árido. En un mundo pecaminoso. Usted está rodeado de muerte. Usted sale allá afuera y sale al campo misionero. En su trabajo probablemente está rodeado de muerte, de oscuridad, de ceguera. En su comunidad, en su trabajo, en su familia no creyente, que ahora se lamenta porque usted no hacía las fiestas que hacía antes, tanto que disfrutábamos antes, tanto que nos reíamos. Bueno, al final salíamos todos peleando y eso, pero por un tiempo nos reíamos. Cuando estábamos borrachos estábamos bien, qué chévere, qué bien, pero después teníamos todo el mundo peleando con todo el mundo y no nos hablábamos hasta el año que viene, la próxima fiesta. Y que bien la pasamos, pero nuevamente el otro año y todo eso. Yo sé que ninguno de ustedes participó en eso, así que no voy a mirar a nadie. Pero tú eres ahora el árbol que da fruto y tu hoja es verde porque estás plantado, no plantado, realmente es trasplantado, llevado por Dios, puesto junto a corrientes de agua, siendo alimentado. Mira qué belleza, aquí Jeremías lo dice mejor. Vaya conmigo Jeremías 17, 7 al 8.
Jeremías 17, 7 al 8 dice: bendito, que dijimos que era bendito, feliz, dichoso, es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes, y en año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. En la medida que usted se mantiene cerca de la palabra de Dios, cerca del cuerpo de Cristo, usted es ese árbol que produce hoja verde. Si sus hermanos dicen, tus hojas como que están marchitas, es fácil saber lo que está pasando. Ya el salmista te lo dijo. Es fácil saber lo que está pasando. No requiere un título en consejería. Hermano, no te estoy viendo los domingos en la iglesia. O los viernes, si puedes venir, no te veo los viernes. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Preguntamos porque amamos o porque somos juiciosos, queremos levantar juicio sobre mi hermano? Yo pregunto a mis hermanos porque los amo. Y todos mis hermanos varones y mis hermanas también tienen la autoridad de venir a preguntarme a mí y a mi esposa en cualquier momento sobre mi vida. No hay nada oculto. Soy un pecador igual que ustedes. Hoy huelo un poquito mejor gracias a Mauri, pero aparte de eso, realmente soy un pecador igual que ustedes, que necesita la gracia día a día del Señor. Día a día del Señor necesita. Dice, y en todo lo que hace, termina diciendo, volvamos al Salmo 1. Dice, versículo 3, será como árbol plantado, árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. En todo lo que hace prospera. ¿Será esta prosperidad necesariamente económica? Puede ser, pero no tiene que ser. ¿Qué pasa con nuestros hermanos en zonas de necesidad grande como China, África y todo eso? Que probablemente en medio de esa necesidad viven en alegría, viven en felicidad y tienen bendición. Una prosperidad que no es necesariamente económica, pero vas a crecer en piedad, vas a crecer en sabiduría, vas a crecer en contentamiento, vas a crecer entendiendo que Dios tiene cuidado de ti, que Dios está en control en China, en Arabia, donde quiera que sea, como Pablo lo dijo, en la cárcel, en cualquier momento. Dios es soberano. Si Dios permitió que yo estuviese aquí, Él lo permitió. Él prometió otras cosas mejores. La historia no se acaba aquí. Yo tengo un libro que habla del final de la historia. Yo tengo tranquilidad. Yo no me voy a desesperar como quienes no saben lo que va a suceder. Usted vio el final de la película. Él vuelve, Cristo vuelve a buscar a sus escogidos. Segunda de Corintios dice, 4, 16 al 17. En este momento de la prosperidad dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva como de día en día. Pues esta aflicción leve, sus 80, 90 o 100 años que usted viva, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Tengo dolor porque esta vida ha sido una vida difícil. 80 años, usted vivió 90 años, 100 años. Tengo dolor. Yo siempre utilizo este ejemplo. Ve la pared blanca ahí, ¿verdad? Ve aquel puntito que está allí, ¿lo ven? ¿Lo ve el puntito que está en la pared blanca? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esos son tus 100 años de vida. Y toda la pared es la eternidad. Pero tú te estás fijando en aquel puntito que ni viste ahora. Y a veces yo entiendo que tenemos un sufrimiento porque somos seres que vivimos en este mundo, pero perdemos la perspectiva eterna. Perdemos apuntar a que un día no habrá más llanto ni más dolor y esto será resuelto. Tenemos que vivir con esa perspectiva. Tranquilo, ahí vamos a llegar. El Señor es bueno.
Dice, esta leve, hay que leerlo nuevamente, 2 Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior, nos vamos poniendo viejos, mis hermanos, a algunos se les está cayendo el cabello, otros ya no tenían hace tiempo, no voy a mirar a nadie, no va a ser que el torcito me vea, otros tienen, o sea, el hombre interior, dice, este hombre exterior se va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior, que es el importante, que es el espíritu, que es el alma, que es el corazón, dice que se renueva día a día. ¿Estás siendo tú renovado día a día? Hay un placer mayor, un gozo mayor por la congregación de los santos, por la palabra, por tus hermanos. Y dice después, pues esta aflicción leve. ¿Cuál aflicción leve? ¿Cuál aflicción leve? Los añitos que vas a vivir. No 15 minutos que fuiste al hospital. Es toda tu vida. Es toda tu vida. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. La felicidad pasajera, versículos 4 y 5. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prosperar. Versículos 4 y 5. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No así los impíos, no así los impíos. Y viendo el tamaño de esta congregación, no dudo que haya impíos entre nosotros, que haya escarnecedores entre nosotros, porque muchas veces yo me senté ahí siendo un escarnecedor, no lo dudo. Dice que son como paja. Es como la parte de la semilla, la parte exterior, o la parte que se ha secado, que usted la frota con sus manos y la sopla y dice, son pajas que no tienen peso. Daniel 5:27, usted se acuerda de este pasaje, vaya a Daniel 5:27. Belsasar, hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdan la escritura en la pared? Mene que uparsin. Tú has sido pesado. El 27 dice, has sido pesado en la balanza. ¿Y qué pasó? Fuiste hallado falto de peso. No pesas nada. Eres vano. Y dice que el impío, el escarnecedor es así. Es como la paja. Dice, no se sostendrán. Es como la paja que se lleva el viento. No hay peso. Mi amado, si hay peso en la balanza tuya, no es tu peso. Es la gracia y la obra de Cristo atribuida a tu balanza. Gloria a Dios por eso. Porque éramos como paja nosotros también. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y ahora si hay algo en nuestra balanza, es la doble transacción. La imputación, la aplicación de la gracia de Cristo, de la justicia de Cristo a nuestra vida a favor de nosotros. Gloria a Dios. Salmo 115, 4 al 8, hablando de esta gente. Dice, los ídolos, voy a leerlo ya por razones de tiempo, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, y esta es la parte importante. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Son estas personas que están adorando, ya no ídolos como así, adorando trabajo, adorando posición, adorando dinero, se van a volver como ellos. Son ojos y no ven, oídos y no oyen, nariz y no huelen. Así que no se preocupe por ellos. El salmista nos va a decir por qué no debemos tener envidia en ellos. Ya finalmente la felicidad evaluada, versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce tu camino. El Señor conoce tus tribulaciones. El Señor conoce tus pruebas. Conocer habla de una cercanía, de una intimidad con sus santos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y yo les doy vida eterna. ¿Oíste la voz del Señor?
¿Estás aquí porque oíste la voz del Señor? Solo sus ovejas pueden escuchar la voz del Señor. Solo sus ovejas. La alegría que habla el salmista no es júbilo, no es éxtasis como cuando tu equipo gana, como cuando terminaste una tarea complicada o de la universidad, o un logro académico o laboral, que tuviste una alegría, un momento de júbilo, que fue algo efímero, pasajero. Es una constante realidad en tu vida. Es una constante realidad en tu vida, es una paz, es la paz que sobrepasa todo el entendimiento, es la bendición que da el Señor a aquellos que son felices y a aquellos que son felices que son bendecidos. ¿Qué será primero? ¿Somos bendecidos por ser felices o al ser felices somos bendecidos? La contestación es sí. Sí. ¿Ve la diferencia de las Escrituras? Vuelven los dos y dicen lo mismo. La certeza de que tu vida está absolutamente en las manos de Dios. No es algo temporero, efímero. Está en las manos de un Dios santo y misericordioso. El que prometió estar contigo, no abandonarte, el que comenzó la buena obra en ti. Si ahí está tu confianza, tendrás verdaderamente alegría. Porque Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. El Salmo 37 puede ser un resumen, ya terminando. El Salmo 37 puede ser un resumen del Salterio y específicamente del Salmo 1. Vayamos al Salmo 37. No lo voy a leer completo, pero vamos a leer algunos pasajes, por si usted está en ese problema. Versículo 1 al 3 del Salmo 37. No te irrites a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la felicidad. Ese vecino tuyo que compró ese carro nuevo o esa casa nueva, o eso es un acto de que te quieren... Aquí en Estados Unidos, viendo la televisión, es una invitación a la codicia en todo momento. Tú necesitas una casa más grande, un carro más grande, algo más grande, necesitas más dinero. Es, mira a tu vecino, mira aquel, keeping up with the Joneses, mira aquel, mira aquel. Y él te dice, no te irrites con los malhechores, con los que aumentan, no te irrites con ellos. Sigue diciendo el autor, el versículo 7, dice, confía callado en el Señor, Salmo 37, 7. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No, mira esta parte que interesante. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. El 9 dice, porque los malhechores, ¿quiénes son los malhechores? Todos aquellos que no han puesto su confianza en Cristo. Serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. 28 al 29 para terminar. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y morarán siempre en ella. Solo dos maneras de vivir, mi amado. Solo hay dos maneras de vivir. Solo hay dos resultados. Aquí no hay la opción de Suecia ni la opción de Costa Rica. Aquí no hay, usted no puede decir, yo soy neutral, yo no quiero estar en esa guerra. El que no está con el Señor, está contra el Señor. Y hoy en día, aquí hay gente que está en uno de esos dos lados. Aquí todo lo que yo dije lo describe ustedes, de un lado o del otro. Del hombre que confía en el Señor o del escarnecedor. Todos están aquí, estamos aquí de esa gente. Si eres de los que se deleitan en la ley del Señor, puedes estar tranquilo. Estás seguro en Él. Probablemente tienes que crecer, tienes que aumentar tu deseo, tienes que pedirle al Señor que te ayude en tu deseo, meditar en su palabra. Ahora, y esta es la parte importante si me visitas hoy, si nos estás visitando hoy o si no has puesto tu confianza en el Señor.
Si no tienes tu confianza en el Señor, eres un escarnecedor y tu destino será el infierno. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Una eterna separación de Dios y de sus bondades. Pero no tiene que ser así. Hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día de salvación. Yo te invito, amigo que me estás escuchando, que no has puesto tu confianza en el Señor, que viniste acompañando a alguien o que estás aquí por curiosidad o por la situación que sea, que veamos esto como una cita divina, que esta predicación fue para ti, que ya tú no quieres ser el escarnecedor, sino el hombre aquel que está plantado junto a corrientes de agua, que tiene tu hoja verde y da tu fruto a su tiempo y tu hoja no cae. ¿Cómo podemos hacer eso? Has violado la ley del Señor. Acércate a Él en arrepentimiento y fe, confiesa tus pecados, reconócelo como Señor y Salvador y ven únete a nosotros, a la Iglesia Universal o a la iglesia local. El Señor te está llamando, hoy es el día de salvación. Oramos.